Buenos días para todos. Esta mañana continuamos con 2 Corintios capítulo 4, verso 1. Ayer analizábamos verso 18 y hablábamos de la necesidad que tenemos de ser un espejo de la gloria de Dios y obviamente ser gente transformada por el poder de Dios. Ahora hablemos de esta condición de la iglesia en la que permanece firme, fuerte, en medio de los conflictos, en medio de las aflicciones. Y el versículo 1 del capítulo 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Obviamente Pablo está hablando de sí mismo, pero a la misma vez está incluyendo a la iglesia en general. Él mismo se considera la iglesia. Recuerde, la iglesia no es el edificio. La iglesia es compuesta por los creyentes a lo largo y ancho del mundo. La iglesia finalmente va creciendo y va fortaleciéndose en base y en el número de creyentes que se van añadiendo a ella cada día y llegan a ser discípulos de Cristo, discípulos que están dispuestos a ser otros discípulos. Pero en este aspecto, la iglesia necesita reconocer esta necesidad propia de la iglesia, una iglesia que no se debilita por cualquier cosa. Miren, a lo largo de la historia la iglesia ha pasado por diferentes tipos de situaciones, exterminios, persecuciones, edictos que le dan a la iglesia cierta comodidad y tranquilidad, como el edicto de Milán en el 313, que básicamente prohibió la persecución en contra de la iglesia y que trajo a la iglesia un ambiente de mucha paz. De hecho, se le llamó el edicto de la paz, y tristemente eso hizo que la iglesia se sentara, se acomodara y viviera muy feliz. Y no se trata de eso. La iglesia necesita siempre estar en movimiento. La iglesia siempre necesita dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces Pablo habla de esta característica importante. Más adelante, en el versículo 16 del mismo capítulo, Pablo dice: por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y de nuevo, la iglesia no está supeditada a las cosas que se ven. Desgraciadamente, cuando en el año 600 y hacia mitad de ese siglo, la iglesia comenzó a construir edificios. Vino otro movimiento a la iglesia donde construir edificios era lo ideal, era la actividad principal. Se llegaba a una comunidad, a un pueblo, y lo primero que se construía era un edificio. Y luego la gente empieza a girar en torno al edificio y darle cierta pleitesía al lugar. Cuando Pablo dice que no somos nosotros, es el cuerpo nuestro el que es el templo del Espíritu Santo. Y aunque el cuerpo sea lacerado, sea lastimado, Pablo dice: no desmayamos, antes bien nos renovamos de día en día y no ponemos la mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Y luego en el capítulo 5
nuevamente en el versículo 6, él dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y qué tremendo es pensar esta idea de Pablo que se necesita el día de hoy en la iglesia. Hombres y mujeres que estén dispuestos y capaces de no desmayar en medio de la situación que vivimos. Tristemente vemos a muchas iglesias cerradas aún, vemos a muchos pastores temerosos de una pandemia que, si bien es letal, no tiene nada que ver con nosotros, porque no somos de este mundo, no somos terrenales, somos gente eternal, gente que ha sido comprada con sangre y que le ha sido otorgado un lugar en el cielo. Fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús desde el día que creímos. Entonces la iglesia necesita mantenerse de pies, mantenerse firme, como dice Pablo en el capítulo 6 de los Efesios, ante las acechanzas del diablo, sabiendo que si a alguien le interesa que la iglesia no prospere, que la iglesia no avance, que la iglesia no promulgue el Evangelio, es al enemigo número uno de Dios y de la iglesia. Entonces, Pablo, este hombre, este valiente promotor y promulgador de la palabra, nos dice también en el capítulo 6 al respecto de esto, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Wow. ¿Cómo nos gustaría ver una iglesia que en medio de una situación como la que vivimos sale a las calles, da testimonio, predica el Evangelio, promueve obra social, abraza al caído, ministra al que está dolido por el ser querido que se ha ido, entre tantas otras cosas más? No a una iglesia que está desmayada por causa de la situación, no a una iglesia que está en pánico. Y mi amado hermano, fuimos llamados a ser lumbreras al mundo, fuimos llamados a dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, fuimos llamados a dar a conocer la multiforme gracia de Dios, y no lo podremos hacer encerrados en casa. Salgamos. Y si en el salir el Señor decide llevarnos, qué glorioso. Pablo dice acá en el capítulo 5, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos, tarde que temprano, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una iglesia que no desmaya. Eso debemos ser. Usted y yo, que hemos creído en Cristo, pregonemos a Cristo. Demostremos con nuestra vida que creemos en un Dios de poder, un Dios que transforma, un Dios que perdona, un Dios que nos ofrece una eternidad que no está ligada a nada en este mundo. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh, y créame que es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones. Hasta mañana. No olvide darle clic a la campanita si nos está viendo por primera vez.